A continuación, pues quería presentaros a José Antonio Tenorio, que es ingeniero de caminos, es coordinador de la unidad de calidad en la construcción del Instituto Eduardo Torroja, y la razón por la que trabajamos juntos especialmente es porque es el presidente del subcomité 1 de edificación del Comité Nacional de Normalización de Sostenibilidad en la Construcción, del que Andrés ostenta la secretaría. Y además, pues le ha caído en suerte tener que representar a España en ciertos comités europeos de sostenibilidad, especialmente en el tema de aspectos sociales y también en tema de aspectos económicos. Sin más, pues paso la palabra. Pues, ¿sí? Yo creo que está encendido. ¿Está encendido? Hola. Ahora sí. Ahora se oye mejor. Creo que sí. Estamos volviendo loco al técnico de sonido. Pues decía que muchas gracias, Óscar, y muchas gracias, Andrés, por la preparación de la jornada. Yo voy a ser muy breve y voy a intentar hacer una exposición de una serie de ideas. No he traído presentación y yo creo que me lo van a agradecer. Es otra cosa porque vamos más de tiempo. Con 10 minutos de exposición creo que tengo más que de sobra para decir 4 ideas que es lo que me gustaría transmitirles. Lo primero que me gustaría transmitirles es que a mí me gustaría que se elevaran por encima de lo que hemos estado viendo de prefabricados, de soluciones constructivas y demás para entrar en el mundo de la sostenibilidad. La sostenibilidad lo envuelve todo. La sostenibilidad, cuando uno piensa en seguridad, también lo envuelve. Y en la habitabilidad de los edificios también lo envuelve. Y en durabilidad también. Está todo relacionado con la sostenibilidad. Pero si se elevan y empiezan a mirar los edificios y las ciudades y el mundo desde otra perspectiva, se van a dar cuenta que los raros somos nosotros, los países civilizados, que estamos discutiendo si hacer una escuela prefabricada o hacerla in situ. Los raros somos los países, de alguna forma ricos, que hemos podido producir tanta infraestructura en tan poco tiempo. Queda todo un mundo por desarrollar y todo un mundo por hacer distintos pueblos y distintas ciudades y distinto crecimiento al nuestro. Pero hay un problema. La energía, los recursos, los residuos son un problema en sí. La energía es limitada, los recursos son limitados y los residuos a generar habrá que controlarlos. En el Torroja nos gusta muchísimo el hormigón, todo el mundo lo sabe, también nos gusta la madera y también nos gusta el acero, nos gustan todos los materiales, pero cada material tiene su sitio. Por tanto, ¿cómo evaluar qué es mejor en cada punto? Algo que es una verdad que yo creo que no tiene discusión es que establecer juicios parciales al final conduce a un resultado erróneo. Si nosotros queremos pasar de la intuición a lo que puede ser la realidad, tenemos que tener parámetros para medir. Y eso se llaman indicadores al final. Cuando se basa un juicio en un único parámetro, incluso lo sacralizamos, como luego nos contarán, por ejemplo, sobre el tema de huella de carbono, pues resulta que lo que menos tenga de ese parámetro es lo mejor. Pues no es cierto. Igual que no es cierto que lo más económico sea lo más viable, no es cierto. También hay una vida útil que tendrá un mantenimiento, no lo bueno es lo barato en origen. Todo ello nos tiene que ir conduciendo hacia distintas soluciones. Al final las soluciones vienen de un conjunto de requisitos ordenados y un conjunto de criterios, más una serie de procesos que nos van condicionando cómo utilizarlo. Parece sorprendente lo que se ha comentado. Si en el proyecto se pone una función prefabricada, en la obra será in situ. Eso es una perversión del sistema en sí. Lo lógico sería estudiarlo bien desde el principio. A lo mejor tenemos que empezar a cambiar los modelos para hacer cosas más sensatas. Decías hace un momento el tema del ladrillo. Pues es cierto, se podrían hacer muchas más cosas, pero el ladrillo es un elemento constructivo que tiene su momento, su tipo de tecnología, su modelo, etc. El ladrillo es un elemento pensado para coger con la mano. No tiene sentido hacer ladrillos enormes, ni tiene sentido utilizar esa pieza de otra manera. El prefabricado de hormigón tiene su sentido dentro de la industrialización. La industrialización, al final, resuelve pues, una serie de problemas que lo digo desde el principio porque se enmarca muy bien dentro de la sostenibilidad. Resuelve problemas de tiempo y de garantía. Cuanto más industrializado es un sistema, tengo más garantías, porque tengo menos error en el propio sistema. Cuanto más quito las variables que afectan a la climatología o al entorno, cuanto más controlado tengo eso, más fácil. Yo creo que se oye. ¿Sí? Bueno, pues al final el producto industrializado es un producto con futuro por ese tema. A mí me
estuvimos charlando, Óscar y yo, a ver de qué hablaba en la intervención, en la que quiero ser muy breve, si me rollo me lo dices. Y me dijo que abordara la sostenibilidad desde un punto de vista amplio. Siempre que se habla de sostenibilidad, se tiene que hablar de los tres pilares básicos: la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Yo ahora, y él también, estamos muy involucrados en intentar lanzar la parte social y la parte económica, que están menos desarrolladas que la otra. Y hay un conjunto de normas que lo que tratan es precisamente de eso, de pasar de la intuición a la medida, de saber, en base a unos indicadores en los que se han puesto de acuerdo una serie de sabios en una serie de comités, pues cómo poder empezar a medir las cosas. Y notamos que tenemos falta de datos y hace falta declaración ambiental del producto, etc. Pero ¿en qué consiste una en una evaluación ambiental, una económica o una social? ¿Qué tiene de diferente? Evidentemente las variables que va a utilizar. Si solo nos importa el mundo ambiental, pues tendremos que controlar muy bien los recursos de la cuna a la tumba. De nuevo, un juicio parcial de hacer de la cuna a la puerta deja sesgado el problema. ¿Y en qué consiste la parte económica y la social? No estamos inventando nada nuevo con la sostenibilidad como concepto. Decía un amigo que lo que antes se llamaba sentido común, ahora se llama sostenibilidad, ¿no? A todos nos acordamos de él. Bueno, pues es que es cierto. Una obra per se es económica. Son grandes volúmenes y hay que hacerlo de la forma más económica posible. De hecho, la constructora, cuando coge la obra y la estudia, lo que tiende es a maximizar su beneficio. ¿Cómo lo maximiza? Lo primero, cambiando el proyecto, se ha dicho. Es que es cierto. Lo segundo, buscando sistemas constructivos que de alguna forma le reporten un mayor beneficio económico. Bueno, pues en el análisis económico a lo largo del ciclo de vida de un edificio, pues hay que tener en cuenta cómo ese edificio, en función de sus condiciones, va devolviendo o va gastando dinero. Un edificio que necesite mucho mantenimiento a lo largo del ciclo de vida será peor que una solución constructiva que haya costado más en origen. Eso parece. Pero ¿qué pasa con la parte social? ¿Cómo se está montando? El problema de la parte social, que te decía que contar algo, es la dificultad de medirlo con indicadores. Al final queremos valorar lo que sabemos, y lo que sabemos valorar volvemos a los reglamentos, a los valores relacionados con la calidad del aire, con la habitabilidad, por ejemplo, con la salubridad, o con la acústica, o con la energía. Pero eso es una parte muy cercana, muy cercana al individuo como tal. Hay otras dos enfoques que de alguna forma envuelven al usuario, ¿no? Que son el enfoque del vecindario en sí y el enfoque de la sociedad. ¿Es sostenible que yo tenga una industria cerca de donde tengo la obra? Evidentemente, da de comer a los señores que al final van a comprar esas viviendas. ¿Es sostenible en sí? Bueno, pues esos parámetros no son tan fáciles de valorar para pasar de lo que son indicios a lo que son realidades. Bueno, pues en este discurso me decía también contar algo del futuro de la reglamentación. Habéis tenido una mesa redonda antes en la que yo no he podido estar y se hablaba algo del código técnico en sí. Evidentemente la reglamentación ya tiene en cuenta la sostenibilidad y en el futuro la tendrá que tener. ¿Cuándo la podrá tener? Cuando existan indicadores suficientemente claros que no hagan juicios parciales que conduzcan así a resultados erróneos. Hasta entonces no podrá haber. ¿En qué se basan al final todos los juicios de sostenibilidad? Pues en un conjunto más o menos ordenado de sumas que van haciendo que los indicadores vayan dando resultados que nosotros podamos percibir para decir si algo es más o menos sostenible. Los datos de partida, ¿cuáles van a ser? Los de los productos de la construcción. En posteriores intervenciones se va a contar lo que es una declaración ambiental de producto y se va a contar cómo se establece. Decía Óscar que contara la visión personal que puedo tener yo desde el instituto, que no deja de ser un par de ideas. Para que sean comparables todas las evaluaciones ambientales de producto, tienen que partir de un esquema comparable, que se llaman reglas de categoría de productos. Si queremos que sean comparables por cada uno de los países, lo podremos conseguir si las reglas se generan en cada uno de los países y son únicas. Si queremos que sean comparables a nivel europeo, tendremos que conseguir que se hayan desarrollado a nivel europeo. Eso es precisamente lo que se está haciendo ahora y que se ha decidido en los comités que dependen del 350. De una forma que tengamos unas reglas que sean más o menos comunes para todos, para que los juicios sean comparables. Pero aquí me gustaría señalar un tema. Cuando se hace una evaluación de un edificio, el edificio
va pasando por distintas etapas. En la primera etapa es en la que le gusta moverse al arquitecto proyectista, en la etapa de la idea, en la etapa del proyecto. Todavía no hay edificio, todavía no sé quién me lo va a suministrar. Hará falta tener datos, le llamamos genéricos, le llamamos característicos, le llamamos como le llamemos datos medios, para poder hacer esa preevaluación. El edificio se empieza a construir y ya se empiezan a elegir. En ese momento hace falta tener datos de declaraciones ambientales de producto de verdad de cada uno de los productos que se van incorporando a las obras. Eso es importante en España. Las declaraciones que se están haciendo con los distintos sistemas se están pidiendo sobre todo para poder exportar, cosa importante en los momentos en los que estamos, pero no porque el mercado interior lo pida. Hasta que no haya una necesidad interna, porque hay una demanda de ese tipo de declaraciones, de alguna forma haremos las declaraciones únicamente porque los franceses, los alemanes van por delante de nosotros, no porque nosotros como tal lo hagamos. En este sentido, yo no puedo dejar de decir lo involucrado que está este sector, ya APRECE, y OFICEMEN, y CERCO, y todos ellos en el ambiental, económico-social, el tema de la sostenibilidad, involucrándose directamente en cada uno de los grupos de trabajo, yendo a estas reuniones, que has dicho tú que tengo la suerte, la que yo soy un peñazo muchas veces, además hay que hablar idiomas y eso no te gusta, ¿no? En la que te tienes que ir a discutir con una serie de personas cómo se debe cambiar un indicador o cómo se puede modificar. Bueno, pues entre todos vamos consiguiendo este objetivo. Y ya para terminar la introducción, esta intervención, me gustaría hablar algo de futuro. El futuro de la edificación o el futuro de la construcción, por la parte de la ingeniería civil, está claro que salir fuera y seguir construyendo en España, pero en el futuro en España, lógicamente, tiene que ser la rehabilitación. Cuando yo veo los prefabricados de hormigón, los veo quizá de distinta manera. Todo el mundo piensa en sus propiedades mecánicas, hay que pensar en otras prestaciones. El prefabricado de hormigón también tiene prestaciones asociadas que le hacen competitivo y, por tanto, sostenible frente a otras soluciones. Por ejemplo, en cuanto a la inercia. Recuerdo en un congreso aquí hace poco, que se llamaba InnoStock, que hablaba de almacenamiento térmico de energía dentro de los edificios, que había experiencias de otros países que consistían en dotar de masa sus edificios para tener inercia térmica en ellos, porque su tipo de construcción son muy ligeras, con lo cual en el momento que apagan las instalaciones se quedan sin calor y eso para ellos suponía un problema. En sí, este elemento constructivo es competitivo. O en la acústica, en la que tanto hemos estudiado, los sistemas masivos son mejores en cuanto a la acústica. Es decir, al final el proyecto vendrá dado por las prisas o por la economía o por otro tipo de criterios, ¿no? Pero las soluciones también pueden venir dadas porque por parámetros acústicos, por parámetros térmicos y demás, hagan que esa solución en sí pueda ser más competitiva y por tanto más sostenible. Yo no creo que tenga que decir nada más, más o menos me han gustado los 10 minutillos que me dijiste y que haya algo de debate. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio.